Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi casa, a mi cocina, a la cocina de Ababa. Hoy la receta fue solicitada por varias personas desde que empecé a hacer estos videos y fueron 3 personas en especial que me lo encargaron, así que me pidieron. Una de ellas se llama Leslie Armendáriz, es de Perú y vive en Miami y me pidió que lo hiciera. Y también María Elena Arciniega, ella también es de origen mexicano y vive en Los Ángeles. Y Luis Robles también me pidió que lo hiciera porque le encantan los burritos de este guisado que vamos a hacer. Vamos a preparar un asado de puerco que viene siendo puerco en chile colorado. Es estilo Chihuahua. Esto es estilo del lugar donde yo soy, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces vamos a hacer este delicioso, delicioso guisado que yo sé que les va a encantar. Los ingredientes que vamos a necesitar para este guisado son chile pasilla, chile guajillo, orégano, comino, pimienta negra, ajo, cebolla, carne de puerco. La carne de puerco puede ser pierna, lomito, hasta costillitas, que esté así muy suavecita. Papitas y un poquito de agua por si se necesita para las licuadas. Tortilla de harina para servir, frijolitos también y un poquito de arroz que al ratito lo vamos a preparar. Entonces empezamos. Vamos a comenzar primeramente, vamos a tostar nuestros chiles, el chile guajillo y el chile pasilla. Este es el chile guajillo y este es un chile pasilla. Son muy parecidos, nada más que este está más arrugadito y es más oscuro. Y así se ven cuando están secos y cuando están listos para empezar a cocinarlos. Yo aquí ya los tengo limpios, desvenados, les quité las membranas, las venitas y las semillas. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tostarlos un momentito nada más con un poquito de aceite. Vamos a poner aquí en esta sartén y vamos a tostar nuestros chiles un poquito nada más. No tienen que estar muy tostados, no queremos que se tuesten de más porque si no se van a amargar. Entonces no queremos que pase eso. Entonces vamos a darle una tostadita y hay que estarnos cuidando porque si se nos pasa, entonces se pueden, como les dije, amargar. Entonces nada más es una pasadita, que queden un poquito tostaditos. No queremos mucho. Parece que ya van. La sartén en la olla que los van a hacer, que esté siempre calientita para que se hagan más rápido y agilicen su receta. Esta receta, aunque parece que está muy complicada, es súper fácil. Una vez que ya tienen todos sus ingredientes listos, la pueden cocinar en un ratito, hacerlo todo y ya se deja cocinando y ya pueden hacer otras cositas en su casa. Recuerden que si alguna de las especias que se usan no les gustan, usen otras, cámbienle, no importa. Esto es lo que yo uso, esto es lo que me gusta a mí para que salga mi salsa riquísima y ustedes pueden cambiarle, pueden modificar para los ingredientes que les encanten. Ya vamos muy bien con esto. Les voy a enseñar cómo va quedando ya el tostadito de los chiles. Ya están un poquito tostados. Entonces lo que vamos a hacer, los vamos a regresar a este tazón donde tenía los chiles antes de que estuvieran medio tostaditos. Y aquí en esta misma sartén lo vamos a usar para hacer nuestra carne, que se quedan los saborcitos aquí. Lo que voy a hacer es, tengo agua hervida aquí, entonces lo voy a poner, en vez de poner los chiles en el agua para hervirlo, el agua hervida los voy a poner acá en el tazón donde ya tengo los chiles listos. La razón que no me gusta a mí hervir los chiles es que también se pueden amargar un poco. Entonces mejor así los pongo a hidratar
se quedan hidratando aquí un momentito mientras vamos preparando nuestra carnita. Entonces lo que vamos a poner luego en la misma ollita donde se tostaron los chiles, vamos a poner nuestra carne. En esta ocasión yo estoy usando, no sé si ya lo mencioné, lomito de puerco. Está muy suave, me gusta por suave y no tiene tanta grasa, pero siempre pueden dejarle un poquito de grasa, pueden quitársela como a ustedes también les gusta. Y si quieren darse un lujito así de sabor de vez en cuando, guarden los gorditos y hagan chicharrones, que quedan maravillosos. Aquí vamos a dejar que se cocine nuestra carne un poquito. Le vamos a poner su tapadera y vamos a dejar cocinar un poquito y que se hidraten nuestros chiles. Ok, vamos a ver cómo va nuestra carnita para ir añadiendo los siguientes ingredientes. Miren, ahorita ya se están cocinando mucho mejor. En este punto vamos a ponerle una poquita de pimienta. Pimienta aquí voy a usar en esta, para la carne voy a usar pimienta molida. Después vamos a usar la pimienta entera. Pero ahorita aquí me encanta con muchísima pimienta. Le da un sabor beauty, maravilloso. Y luego le vamos a poner cebolla. Vamos a añadirle cebolla. La cebolla no la corté muy chiquita para que queden trozos grandecitos, miren, más o menos como este tamaño. Vamos a ponerle nuestra cebolla, cebolla blanca. Pueden usar cebolla blanca, cebolla amarilla, la roja si les gusta, la cebolla morada, pueden usarla, pero la cebolla blanca es la que me gusta más usar para esto porque es el sabor un poquito más fuerte. Y queda, la combinación con esto queda buenísimo. Esta fue una cebolla mediana para la carne. Yo creo que más o menos será aproximadamente entre unos 900 gramos, un kilo, pasadito un kilo de carnita de puerco. Que ya después de que estén la cebolla, vamos a ponerle un ajito. Ya va a ir muy condimentado la salsa, entonces no es tan necesario ponerle un ajito tanto. Entonces lo ponemos así, que no esté tan chiquitito para que suelte los sabores deliciosos. Pueden ver qué rico se ve esto, ya se está cocinando. Y luego le vamos a añadir nuestras papas, que están también cortadas, no están cortadas muy pequeñitas. Miren el tamaño que corté la papa, más o menos como el tamaño de la cebolla. Vamos a ponerle la papa aquí. No, pues ya, va toda. Pues más o menos era lo que tenía calculado. Yo aquí le puse 2 papas y quedó muy bien. Unas 2 papas medianas, entonces quedó bastante bien. Entonces lo vamos a mezclar todo, que quede muy bien la carne con la papa. Le vamos a añadir aquí unas hojitas de laurel. No tengo laurel fresco esta vez, pero le ponemos las hojitas secas. Entonces le tapamos y vamos a esperar a que se cosa un poquitito y vamos a seguir con nuestra salsa. Bueno, ya que nuestra carne se está cocinando aquí con las papitas, a ver si se puede ver aquí, miren qué lindo se ve, las papitas, la cebolla, la carne. Vamos a empezar con nuestra salsa y aquí vamos a ponerlo en nuestra licuadora. Vamos a poner los chiles que ya tenemos aquí, miren qué lindos están ya. Ya están bien hidratados, vean qué suavecitos y deliciosos se ven. Entonces ponemos nuestros chiles aquí en nuestra licuadora y ahorita empezamos con los demás. Vamos a seguirle con los demás. Lo que voy a hacer aquí, voy a ponerle un poquito de líquido de los chiles y luego le vamos a poner un trocito de cebolla. Bueno, ahora le vamos a poner también aquí unos dientitos de ajo. A mí me encanta el ajo, acuérdense lo que les llamo the
queen of the kitchen. Es deliciosa, la reina de la cocina, nuestro ajo. Vamos a ponerle aquí, le puse 6 dientitos de ajo. Aquí son más o menos unos 15 chiles, para que tengan una idea de cuánto es. Le voy a poner aquí unas enteras, unas pimientas enteras, 4. Voy a usar un poquito de orégano fresco de mi jardín. Está buenísimo, buenísimo. Si no tienen orégano fresco, pueden usar nada más una pizquita de orégano seco. Y luego voy a poner también un poquito de comino. Aquí ya es a su gusto, si le quieren poner comino, si le quieren poner orégano o simplemente dejarlo así. A mi mami le gusta dejarlo sin ninguno de estos condimentos, nada de estas especias, y también le queda delicioso. Mi mamá fue la que me enseñó a hacer este platillo. Todas las recetas de mi madre, pues yo las hago, me enseñó desde chiquita a cocinar, entonces sigo haciendo sus recetas y le quedan a ella deliciosas. Ya tenemos nuestros chiles listos, ya bien licuados, nuestra salsita hecha, que quedó maravillosa, se ve con un color divino, pueden ver, ¿verdad? Quedó un color divino, muy suavecita, así como me encanta, que les he dicho que como me gustan las salsas así, muy aterciopelada, muy sedosita. Si no tienen de este tipo de licuadoras potentes, pueden usar la de ustedes, la que sea, nada más que en algunas ocasiones va a quedar medio grumosa y va a quedar trocitos de chile. Entonces les recomiendo que la licúen y ya nada más quitan el bagazo y usan su salsita. Vamos a ver cómo está nuestra carnita aquí. Se ve divina. Miren, con las papitas. Todavía no están completamente cocinadas, entonces lo que vamos a hacer es a verter la salsa sobre la carne y las papas y dejar cocinar otro ratito hasta que esté completamente cocinada y las papitas estén muy suaves, que es lo que queremos, que se suavicen divinamente para que ya quede todo muy rico y luego ya empezar a comerlo. Ok, vamos a darle aquí una mezcladita. Y voy a poner la tapadera. Vamos a poner, miren nomás qué cosa tan rica. Esto es el asado de puerco estilo Chihuahua. En Juárez, en todo el estado de Chihuahua, lo comemos mucho. Me encantaba que me lo hiciera mi madre siempre. Yo lo hacía mucho en mi casa para mis hijos. A ellos también les encanta. Y en el rancho lo comíamos tan seguido. Los vaqueros hacían sus guisados, hacían unas ollotas gigantes de asado de puerco para alimentar a todos los trabajadores, pero era lo máximo. Y con este asado se hacen burritos, se hacen taquitos, se hacen lo que ustedes quieran hacer. Pero es bien famoso los burritos de asado de puerco. Cuando llegan a una borrería en Juárez, piden uno de Colorado y ya saben todo el mundo que es el guiso donde es chile colorado con papitas y carne de puerco. Queda buenísimo. Bueno, vamos a ver qué tal está nuestra carnita ya cocinada. Ya esta carne con su salsa y las papitas y todo tiene aproximadamente unos 35 minutos cocinándose. Y vamos a ver qué tal está. ¡Wow! Esto se ve maravilloso y huele todavía más. Está muy bueno. Entonces vamos a servir ahorita un traguito a nuestro vino. Este vino es un Pinot Noir, es la uva Pinot Noir, que me encanta combinarla con el chile colorado, con el chocolate, con la carne de res, algunas cosas. Es que esta es mi uva favorita. Salud. Pero pueden tomar el vino que a ustedes les guste. Salud. Vamos a servir. Aquí disfruten mucho de este platillo, sírvanlo con arroz, con frijolitos, frijolitos refritos, con frijolitos de la olla, con arroz blanco, arroz rojo, con cualquier tipo de grano se puede servir también. Lo pueden servir con lentejas, con garbanzos, todo sabe delicioso, con tortillas de maíz, con tortillas de harina, con bolillo.
se puede comer de todas formas, como a ustedes más les guste. Mil gracias otra vez por haberme acompañado. No olviden suscribirse a mi canal y entrar a mis redes sociales, que es La Cocina de Mia Baba. En cuanto entren a mi canal, suscríbanse y píquenle a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que sale un video nuevo. Lo único que quiero ya decirles es mil gracias, muchas gracias. Y para mis niños, Luca, Lucía, Mateo y Emilia, un beso tototote y todo mi amor. Los amo, mis niños.